Dios les bendiga a todos en este día. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Y doy gracias al Señor una vez más por esta oportunidad tan grande, el privilegio tan grande que me da de poder compartir con ustedes medicina espiritual. Amén. En este día el Señor trae una palabra nueva, una palabra fresca para cada uno de nosotros y abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente para poder entender y para poder recibir en nuestro espíritu su palabra. Amén. Esta palabra, mis hermanos, no crean que es una serie o algo que estamos sacando de algún lugar por ahí. No, mis hermanos, el Señor cada semana nos trae una palabra fresca, una palabra necesaria. Entonces hemos orado y les cuento, si soy honesto, que en esta semana estaba luchando un poquito porque decía, Señor, dame una palabra y sentía como que iba por un rumbo, iba por otro. Los que han tenido que predicar o algo conocen de lo que estoy hablando. A veces queremos saber exactamente qué es lo que el Señor quiere para nosotros y esperamos esa confirmación y fue algo que el Señor me hizo en esta semana a tener mucha paciencia para poder recibir esta palabra, pero la tengo y quiero compartirla con usted. Entonces conozca que no es coincidencia, sino que Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando a su corazón y vamos a recibir su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque es tu Espíritu, Señor, el que nos revela, nos enseña todas las cosas. Señor, es tu Espíritu que nos recuerda tu palabra, Señor, los momentos tan necesarios en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, que en este día también nos guíe, nos enseñe y nos revele toda la verdad, Señor, para que podamos ser libres en nuestros corazones. Recibimos esta medicina espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir en el libro de Gálatas. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Dice de esta manera: No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Wow. ¿Qué es esto, mis hermanos? Estamos hablando. Pablo está escribiendo aquí a la iglesia de Galacia, a todas las iglesias en esa región. Pero está hablando de sembrar y de cosechar. Dice, porque el que siembra para su carne, de carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces está hablando Pablo de la persona carnal y la persona espiritual. Entonces, esa es la pregunta de hoy. La palabra del Señor nos exhorta, nos señala, básicamente nos está llamando la atención a esta pregunta, a esta división que hay aquí. ¿La carne o el espíritu? ¿Eres carnal o eres espiritual? Bueno, primero tenemos que definir qué es ser carnal y qué es ser espiritual. Mis hermanos, ser carnal puede ser resumido de esta manera. Una persona carnal es aquella persona que busca placer independiente de Dios. Es una persona que no equivale a Dios como la fuente de su felicidad. Y en torno, pues no busca de Dios, no siente a Dios, no percibe las cosas espirituales de Dios. Aunque las pueda entender intelectualmente, están insensibles a la voz de Dios, a su presencia. Su mirada está en la llenura de placer por medio de otras fuentes, llámese lo que se llame. Pero Dios no es la fuente del gozo, Dios no es la fuente de la felicidad, Dios no es la fuente de la paz. Entonces buscan independiente de muchas otras maneras que son temporales y al rato se hallan con un vacío grande en sus corazones. Personas carnales. Ahora, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual, hermanos? Venir temprano al culto, ¿eso te hace espiritual? Diezmar, ofrendar, ser voluntario, servir en la iglesia. No, ser espiritual
tiene que ver con una persona que diligentemente y constantemente busca la voluntad de Dios. Ser espiritual es estar conectado con la fuente de vida, que es el Espíritu Santo de Dios, para poder vivir una vida que agrada a Dios. Y en torno, muchas veces, es criticado, es burlado por el mundo. Pero también, mi hermano, recibe paz del Señor, recibe cosas eternas del Señor, recibe tranquilidad, recibe tantas bendiciones del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué es que el mundo se burla? ¿Por qué es que el mundo se está criticando a aquellos que son espirituales? Porque la persona carnal no entenderá las cosas espirituales. Se le hará una locura, se le hará un chiste de que una persona pueda ser espiritual y buscar de Dios. Entonces, ¿cuál de estos dos mora en nosotros? ¿El carnal o espiritual? ¿La carnalidad o la espiritualidad? ¿Cuál de los dos mora en nosotros? La respuesta es los dos. Los dos. Gálatas 5, 17, 18 dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Pablo está escribiendo y está diciendo, ambas cosas moran en mí. Ambas cosas están una en contra de la otra. Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Sabemos, mi hermano, que la palabra del Señor dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha. Pablo escribe aún en el libro de Romanos, en el capítulo 7, de un gran dilema que él tenía. Básicamente Pablo está diciendo, mi corazón y mi espíritu quieren agradar a Dios, pero mi cuerpo no quiere. Pablo está diciendo, mi corazón al despertar dice, ora, ponte en oración. Mi corazón está diciendo, ponte en oración. Y no sé cuántos han dicho eso en su corazón. Mi corazón dice, es tiempo de orar. Pero mi cuerpo dice, 5 minutos más, 10 minutos más. Pablo está diciendo, mi mente me dice, hoy sí voy a estudiar la palabra. Pero mi cuerpo me dice, vienes cansado, mejor báñate, acuéstate y pon una película. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Hay una lucha y es verdadera. Romanos 7, donde Pablo escribía, decía, por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente, que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto aún en aquellos que han profesado a Cristo como su Salvador? ¿Por qué pasa esto en aquellos que en un tiempo buscaban a Dios con entusiasmo, con desesperación? ¿Por qué está pasando esto? Mis hermanos, una persona no cae en la carnalidad de la noche a la mañana. No cae en la carnalidad porque hizo algo extremadamente malo y hizo un pecado grande. No cae en la carnalidad por eso. El llegar a ser carnal es porque hay un patrón que lleva tiempo siendo establecido. Y ese patrón, mi hermano, se llama el descuido. Descuidando de las cosas espirituales. El cristiano carnal se caracteriza por el descuido de los asuntos espirituales. Hebreos 2 nos exhorta de esta manera. El escritor de Hebreos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, que retrocedemos, que regresemos a las cosas antiguas. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar, mi hermano, de la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Necesitamos mantenernos conectados en las cosas espirituales. El autor de Hebreos estaba escribiendo a un grupo de cristianos judíos que le habían dado la espalda a la fe. Eran cristianos, pero habían demostrado que habían abandonado las cosas espirituales en sus vidas. Esto es uno de los primeros signos de la carnalidad.
El descuido a las cosas espirituales. Descuidar simplemente, mi hermano, significa mostrar desinterés. No es que el cristiano esté haciendo muchas cosas malas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que no porque haga muchas cosas malas, sino es evidente que están haciendo muy pocas cosas buenas. La negligencia es un acto, mi hermano, de desobediencia pasiva. Desobediencia pasiva. El cristiano carnal es negligente y no está haciendo las cosas que son necesarias para llevarlo por el camino de crecimiento y la madurez espiritual. La negligencia pasiva y es benigna y abre la puerta al fracaso. La negligencia, escúcheme bien, la negligencia o indiferencia a las cosas espirituales como la oración individual y unida. No hay importancia, hay desinterés. Hay desinterés a las cosas espirituales, al ayuno, el estudio de la palabra, la adoración, mis hermanos, la adoración, la indiferencia a la adoración, la indiferencia de asistir a los cultos y reunirse con sus hermanos. La negligencia de someterse a la autoridad de Dios y también a la de sus líderes y su pastor. La negligencia a todas estas cosas espirituales son como un cáncer silencioso que te aleja de Dios. No podemos tener una mentalidad de que no estoy haciendo nada malo, ok, pero tampoco estás haciendo nada bueno. Negligencia espiritual te llevará a buscar felicidad, contentamiento fuera de la voluntad de Dios. Te llevará a una vida en un ciclo donde siempre estarás vacío. Algunos matrimonios, mis hermanos, terminan en divorcio porque no porque se haya cometido un adulterio, sino porque el esposo se sentaba demasiado tiempo frente al televisor o enfrente de su teléfono y había negligencia. Algunos de nosotros vamos por el camino de la carnalidad no porque hayamos cometido pecados graves, sino porque Satanás ha hecho lo suficiente para alejarnos de la palabra de Dios y alejarnos de nuestras rodillas en oración. Nada más lo suficiente para que entres en esa carnalidad. Entonces, ¿cómo puedo evitar esto? ¿Cómo puedo evitar de entrar en esa carnalidad? Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Alimentar tu espíritu, no descuidarlo. ¿Qué hago si no percibo lo espiritual? ¿Qué hago si ya fui muy negligente? Sencillo, mis hermanos. Pide perdón a Dios, arrepiéntete y regresa a la búsqueda de su presencia. El Espíritu Santo será tu guía. Busca la llenura del Espíritu Santo. Te guiará de nuevo a su presencia. Mis hermanos, el camino a la carnalidad comienza con el descuido espiritual. No el hacer cosas que son necesariamente tan grandes y graves, sino simplemente el descuidar las cosas espirituales. Necesitamos buscar lo espiritual para que maduremos en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 5 y 6. Quiero terminar con esto. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo quiero vivir con vida y con paz. Entonces, mi hermano, dice la palabra del Señor, Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento permanece en Él. Mis hermanos, llena tu mente, llena tu corazón con el Señor, con las cosas espirituales. Busca al Señor de rodillas, búscalo de madrugada
Busca su presencia. Busca del Señor. Mis hermanos, espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón. Esta medicina espiritual, mi hermano, ha sido de edificación para mi vida y yo comparto con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo soy el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church. Hermanos, Dios les bendiga. Y si alguien tiene tiempo por ahí, no tiene una iglesia donde asistir, los esperamos. Estamos aquí en el Southwest de Houston, cerca de la Fondren y la Main. Puerta al Cielo Church. Dios les bendiga, hermanos. Amén.